Esta semana tenemos el SEAT Arona, un auténtico éxito por sorpresa de muchos, y vamos a intentar averiguar en este vídeo por qué tiene ese éxito y por qué ha desbancado al SEAT Ibiza. Así que nada, comenzamos. En cuanto a estética no hay mucha diferencia en cuanto al Ibiza, son pequeños detalles. El frontal es muy similar, simplemente tenemos un espacio un poquito más elevado de la calandra al capó, tenemos toques deportivos en el entramado de la parrilla, no tenemos brillo en este acabado FR, y un inferior con un lip un poquito off-road, pero que sigue teniendo la deportividad que se espera hoy en día en un FR de SEAT. Si vamos al lateral, nos encontramos la parte que más destaca y es por este acabado FR XL, ya que lleva las llantas de 18 pulgadas, que son opcionales, si no serían de 17, con este estilo bitono que le queda tan bien y que está tan de moda. En un coche tan compacto, unas llantas de 18 siguen llamando mucho la atención. ¿Más diferencias con el Ibiza? Pues pasos de rueda marcados en este plástico para darle ese carácter off-road, barras en el techo, en este caso sí tenemos cromadas, y una altura libre al suelo un pelín más elevada que en el Ibiza, pero al final el formato es el mismo y el habitáculo, que luego veremos, es muy similar, simplemente notaremos un poco más de espacio en la cabeza. Más detalles de este coche, aunque ya las conocemos, esta línea con la X ya tan peculiar de este modelo, que divide las dos zonas, ya que tenemos la opción de tener el acabado bicolor, en este caso tenemos el azul y este negro, que resalta un poco y hace esa especie de techo flotante en este vehículo. Y en la zaga también tenemos pequeños cambios comparados con la generación anterior, y con el Ibiza también tenemos unas ópticas un poquito más amplias, un poquito más horizontales, que le dan un poquito más de sensación de anchura, aunque no hay mucha diferencia. Una luneta bastante corta, en este caso tenemos los cristales tintados, ya que en este acabado está incluido. Un alerón que parece grande, pero tampoco tiene mucha entrada, con la tercera luz de freno en la parte central. La tipografía nueva de SEAT, que ya nos vamos acostumbrando y que no la vemos tan fea, ya nos hemos hecho a la idea. Y un paragolpes que sí sobresale de la zona del color azul del coche, para darle ese carácter campero al coche, con una doble salida falsa. Los escapes tendríamos dos en el lateral izquierdo, y como digo, sí hay voluminosidad en esta parte trasera, y es de agradecer en un coche tan pequeñito, pero que al final es resultón y por eso gusta tanto. E intuyo que uno de los motivos por los que la gente prefiere este al Ibiza es por este maletero. Tenemos 400 litros para un coche que no supera el 420 de longitud, por lo tanto está muy bien aprovechado. Tenemos una colocación ahí para poder enrasar, y aún así tenemos un espacio más que decente. Tenemos un buen tapizado, iluminación en solo un lateral, ganchitos para poder redes o objetos, una rueda de repuesto y el subwoofer del audio, que en este caso está firmado por Beats. Así que, bueno, esta es una de las primeras ventajas que vemos claramente frente al utilitario español. Vamos para adentro a ver si hay más diferencias. Bueno, ya encontramos que sigue siendo un utilitario, el acceso no es muy amplio, pero tiene pinta de que vamos a salvar muy bien la cabeza, porque la base sigue estando bastante baja con respecto al techo. Una vez dentro nos encontramos, la verdad es que bastante cómodos. El asiento está colocado para mi 1,74, para mi posición de conducción, y gracias a la configuración de estos asientos, que son bastante finos en cuanto a respaldo, no sentimos el agobio que encontramos en otros vehículos, como en el León, por ejemplo, que ya son más robustos y nos tapan más la visibilidad hacia el exterior. También es muy bueno la zona acristalada, tenemos mucha visibilidad, por tanto esa sensación de agobio que tendríamos en un coche con las ventanillas un poquito más pequeñas, lo salvamos bastante bien. En cuanto a comodidad, los asientos son muy cómodos, tienen un muy buen mullido, vamos bien, o sea, estamos en un coche bastante pequeño en realidad, pero no sentimos para nada ir incómodos, ni ir demasiado erguidos, ni nada. Así que está muy bien. En este acabado FR XL tenemos este tapizado en piel vuelta
y piel normal, con detalles en rojo en los cinturones, ya pues algo habitual en el acabado FR. Y en general yo me siento muy cómodo. Además, la altura libre al suelo es bastante buena porque la zona de ventana dista mucho de la zona alta del techo, así que está bien aprovechado el interior. Y la única pega serían los plásticos que encontramos en la parte trasera, ya que no hay nada blando en este interior. Así que una pega. Además, solo hay que oír cómo cierran las puertas, que retumba todo el coche. Hay un vacío, o sea, se nota que suena demasiado a chapa y eso es un punto bastante negativo. Bueno, para la plaza central tiene pinta de que va a ser bastante cómoda. No tenemos un apoyabrazo central, así que esperamos que el respaldo sea bastante blando, y así es una plaza bastante buena, bien mullida. La pena es el ancho de este coche, que no supera el 1,80, y obviamente 3 adultos aquí iríamos bastante justos. Además, el túnel de transmisión está muy alto, así que nos estorbaría bastante. Y por último, no nos olvidamos de las familias, y tenemos aquí esta ranura para acceder a los anclajes ISOFIX. Hay que tener cuidado para no dañar la tapicería, pero bueno, tenemos esta solución, así que las familias tenemos el ok. El acceso a la fila delantera ya es bastante más amplio, más cómodo. Me tapo porque me da el sol. Y nos encontramos un salpicadero renovado. El primer Arona que salió ya tenía la configuración del Ibiza anterior, antes del restyling, y ahora tenemos algo bastante más armonioso. El anterior tenía unas líneas demasiado rectas, demasiado alemanas, que no transmitían nada, y aquí ya tenemos un poco de gracia, un poco de curvatura. Tenemos buenos materiales en la parte superior, una pantalla gigante casi de 10 pulgadas que le sienta muy bien y que luego os contaré un poco en profundidad, pero funciona muy bien. Detalles en plástico, en este caso en el FR tenemos este símil como de aluminio, es plástico obviamente, pero está bastante bien conseguido. Una parte central con la aireación debajo de la pantalla. El sistema de climatización lo tenemos con mandos físicos, muy bien. Tenemos climatizador bizona. Una zona de carga en la parte baja, carga inalámbrica y también USB-C para una carga con cable. Botón de start, una palanca ya que estamos ante el DSG-7. Y aquí unos pequeños botones para acceso al modo de conducción, al start-stop, al cierre, al asistente de parking y a los sensores de aparcamiento. Más atrás, 2 posavasos y una pequeña guantera en el apoyabrazos, pequeñita pero resultona. Pena que el apoyabrazos no tenga regulación en altura, siempre vale en la posición, solo podemos echarla para adelante y para atrás. Aquí no hay ningún tipo de regulación, pero bueno, tenemos donde apoyar el brazo. Más detalles curiosos, en este FR XL tenemos incluido la pantalla Digital Cockpit de 10,4 pulgadas, que ya conocemos de otros modelos de SEAT y de Cupra, muy bien resuelta, con una visibilidad buenísima y una capacidad de configuración bastante buena. Mediante el modo View podremos ir cambiando el modo en el que vemos la instrumentación, un poquito más clásica, centrada en la navegación. Ahora está cargando, pero se vería el mapa, y algo más futurista en este acabado. Como veis, tenemos en la parte fija en la temperatura del motor y el nivel de combustible. Como veis, se ve el mapa ahí perfectamente, y luego ya podremos ir jugando con qué poder ver en esa parte central, así que de primer nivel. Y por último, comodidad de los asientos, como en la parte trasera, muy bueno, tenemos buen mullido, nos agarra bien, son asientos bastante deportivos dentro del confort, y la regulación en este caso es totalmente manual, aunque estemos en el tope de gama del FR. Y como pasaba atrás, los plásticos dejan bastante que desear. En este caso sí tenemos en este acabado de FR, en la zona del codo, una especie de piel para que sea algo más mullido el apoyar el codo, en la parte tanto lateral como en la base, pero por lo demás da una sensación bastante pobre en cuanto a sonoridad de cierre de puertas como al tacto. Pero bueno, es lo que tenemos en esta época tan loca del mundo de las 4 ruedas. Pues nada, también vamos a intentar averiguar si en cuanto a conducción se diferencia mucho de un Ibiza. En principio el habitáculo es muy parecido, sensaciones, podemos sentir que vamos un poco más elevados, aunque
esta diferencia con el techo nos hace sentir bastante bajitos. Como ya es habitual, vamos por una carretera con un pavimento algo irregular. Esta suspensión no es para nada cómoda y nos tragamos todos los baches. Sigue siendo un utilitario. Vamos en modo, ahora mismo en el modo más tranquilo, que sería el Eco. Y esto hace que, aunque llevemos asociada la caja DSG de 7 velocidades, a la mínima que soltemos el acelerador se va a quedar al ralentí, por lo tanto nos va a ahorrar un poquito de consumo de gasolina, cosa que en los modos más altos va a tirar más del freno motor y demás. Aquí a la mínima va a soltar y va a dejar que el coche vaya en modo en modo crucero. Así que bueno, ese puntito es bastante cómodo. En cuanto a funcionamiento del motor, pues no hay nada nuevo, pero al final es el motor más equilibrado dentro de los motores de etiqueta C que hay en el mercado, yo creo. Al final es un motor potente, con garra, que a partir de las 2500 vueltas estira de maravilla, y además con este modo de desconexión de cilindros que salió en el 1.4 y que ha sido perfeccionado en el 1.5, tendremos un poquito menos de consumo de lo habitual para un coche de 150 caballos, gasolina. Así que es un coche muy cómodo para viajar, es un coche en el que te sientes cómodo desde el primer momento. Tiene un puesto de conducción muy sencillo, todo está en su sitio. Como os he dicho antes, tenemos el climatizador al alcance de nuestra mano, con 2 ruedas para la temperatura. El cuadro de instrumentos se ve espectacular, aunque le dé el sol de lleno, no hay brillos, no hay nada, se configura muy bien, la pantalla va fluida, no tanto como en otros modelos, tanto de SEAT como de Cupra, pero va bien, se ve muy bien y es muy fácil de entender y de visualizar, así que yo creo que está muy bien conseguido toda la parte de infoentretenimiento. Lo malo, la insonorización, por ejemplo. Ahora sí es verdad que llevamos las llantas de 18 pulgadas, por lo tanto el perfil de la rueda es bastante más bajo y entra más ruido de lo habitual que si cogemos las de 17, por ejemplo. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, sí es mejorable la insonorización del habitáculo. Y lo de siempre, pues mira, ahora voy un poco tomando la curva, apoyando la rodilla un poco y enseguida crujen los paneles de las puertas. Es lo que más me ha chirriado de este coche y en general de la mayoría de los coches del grupo BAG de este nivel, de este segmento, que dejan mucho que desear en cuanto a calidades de materiales. Si por lo menos estuvieran bien ajustados, no cantarían tanto, pero es que al final no se nota una sensación de un atisbo de calidad. Es puramente plástico duro, sin rematar bien, todo para ahorrar costes y seguir teniendo que pagar esos 30.000 euros que cuesta esta edición. Pero bueno, que me lío, vamos a seguir hablando un poco del funcionamiento del coche. No hay mucha diferencia realmente entre los modos de conducción, sí que en el modo Sport es un poco más reactivo, el acelerador es más sensible y a través de las levas podremos ir jugando con las marchas de manera bastante rápida. Esta caja no tiene ya ningún misterio para nadie porque lleva muchísimos años y reacciona muy bien, y si queremos llevar una conducción deportiva nos va a ayudar a ello porque va muy fluida, muy rápida y nos permite hacer casi de todo. Y en cuanto a suspensiones, pues es un FR, no es un coche confortable. En carretera de curvas sí que se va a agarrar muy bien, tiene buen aplomo, más que el Ibiza diría, o da esa sensación, también tiene un poco más de peso y eso puede ayudar a que vaya el coche más estable. Pero las suspensiones tienen un tarado muy bueno para que no sintamos que vamos en un sub en ningún momento, sobre todo en curvas. Si pillamos baches y demás, vamos a sentir un poquito por encima de lo necesario esas irregularidades, pero en general yo creo que tiene un equilibrio bueno con ese carácter de SEAT de ser un pelín más deportivos. Y en la frenada, nada reseñable que decir, tiene una buena frenada, un tacto bueno, se puede graduar bien, es bastante intuitiva
excepto a la hora de maniobrar y de aparcar, por ejemplo, he sentido como que le falta ese tacto y enseguida te pega el frenazo o te suelta el motor y avanza. Por lo tanto, se hace un poco tosco a la hora de aparcar, por ejemplo, que tenemos poco espacio. Hay que pillarle el truco a este coche, pero nada más allá de lo puramente anecdótico. Así que, rodando lo digo, seguimos ante un Ibiza con un precio un poco mayor, pero que a cambio nos entrega un poquito más de sensación de espacio en el habitáculo y un maletero de 400 litros, que si tenemos ya hijos o mascotas y demás y necesitamos tener un poco más de espacio detrás, es de agradecer. Así que dependerá mucho de las necesidades de cada uno, pero no olvidemos que sigue siendo un utilitario, aunque en este caso sea un SUV. Pues creo que hemos dado con la clave de por qué tiene tanta venta el Arona, y es que en definitiva es un coche un poquito más espacioso, un poquito más habitable, con un mejor maletero y sobre todo ese aspecto SUV que está tan de moda. Por lo tanto, diferencias, el aspecto sobre todo, y un poquito más de maletero. En cuanto a motorización, el 1.5 ya sabemos que es un sello de calidad absoluto del grupo BAJ hoy en día. Es un motor que reacciona bien, que va cómodo, que puede consumir poco si nos lo proponemos y que, bueno, aunque no tenga etiquetas muy prolíficas hoy en día, es un motor que sigue convenciendo y mucho, y asociado a la DSG7 mucho más. Así que nada, creo que esas son las conclusiones, que por 30.000 euros tendremos este acabado con esta motorización, que es un precio elevado, pero está dentro de la media del segmento. Agradecer a SEAT España la cesión de este Arona, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, activar la campanita para recibir las notificaciones y no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado. También nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, y encontrar la prueba escrita en profundidad de este coche, también de motos, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto! Bueno, pues en cuanto a estética, no distan... ¡Qué gallo! Claro, no he hablado con nadie hoy, pues... Tienes que venir ya en el camino ahí. He venido cantando, pero no... Ópera y tal, ahí.